Pero aún, hermanos, seas el rey, seas quien sea, lo que cometas en esta vida, así seas el millonario más grande de este mundo, los pecados que cometas, el Señor va a traer castigo y consecuencias a tu vida, seas quien seas. Como Urías hitita no podía ver la carta por causa del sello que no se puede romper, llegó y se lo entregó a su general, y el general la leyó y hizo lo que el rey le había pedido, y lo mandó completamente a la muerte. Lo puso en las líneas de enfrente, en la más pesada, donde lo atacaran. Luego se separaron de él y dejaron que los enemigos lo rodearan y lo mataran. ¿Cuán importante es, hermano? Ese sello del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano, nadie lo puede quitar. Ese sello es el que le va a dar entrada a usted allá arriba. Por eso dice, hermanos, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo, hermano, el cual nos enseña a interpretar las Escrituras, como dice Lucas 24, 13 al 35. El cual nos enseña a vivir el evangelio de Cristo, como dice Hechos capítulo 8, 26 al 40, si usted lo quiere anotar. El cual, hermano, este Espíritu Santo, el que está en nuestra vida, nos enseña a recordar a Jesús, como dice Juan capítulo 14, 15 al 13. El cual también nos convence de pecado, como dice Juan 16 y 8. Este Espíritu Santo, hermano, que debe tener una gran importancia en nuestra vida, como lo tiene nuestro teléfono, como lo tiene cualquier cosa que nosotros nos hace volvernos atrás y tomarla, de no andar sin él. Usted no puede andar sin su teléfono en todo el día, ¿verdad? Pero del Espíritu Santo sí. De la presencia de Dios sí. Y ahí es cuando el enemigo viene y hace de las suyas. Y luego decimos, pero si esa persona era tan tranquilita, era tan buena, se miraba tan calmadita, ¿cómo fue que cometió esos asesinatos? ¿Cómo fue que hizo esa aberración? ¿Cómo fue que violó? ¿Cómo fue que golpeó? ¿Cómo fue que destruyó su familia? ¿Cómo fue que mató a su propio hijo? ¿Cómo fue que pasó esto? Porque hubo un momento, hermanos, en que abrimos una puerta sin la presencia de Dios en nuestra vida, y el enemigo viene y hace, y no nada más para ese tipo de cosas fuertes, para otras, hasta en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia. Mira, llegas a tu casa bien contento del trabajo, y esperas comida en la mesa y no la encuentras, y en un momento dejaste que la presencia de Dios, hermanos, se apartara un momento, y el enemigo dijo, aquí me meto, y te hace enojar. Pero mujer, estás todo el día aquí, no pudiste hacerme comida, y empieza el pleito. Y después te dice la esposa, estuve tirada en cama todo el día enferma. ¡Ouch! Cometí un error. Sí, pero ya hiciste, le dijiste y deshiciste, y vieron tus hijos y esto y lo otro, y ya el enemigo se glorificó en un segundo, porque abriste una separación entre Dios y tú, entre tú y el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y el enemigo lo aprovecha. La Biblia habla de portillos. Hay portillos en la barda, en la cerca, y el enemigo los usa para meterse y crear problemas dentro de los matrimonios, dentro de los hijos, dentro de la iglesia, dentro de todo lo que pueda, dentro del trabajo, en todos lados, hermanos. Entonces, somos sellados. Ese mismo Espíritu, hermano, que nos sella, dice, para salvación, es necesario que nosotros, hermano, lo tengamos en suma importancia en nuestra vida. Que no andemos sin él ni un solo momento, que no lo olvidemos, hermanos. Créame, cuando usted pierde su teléfono un ratito, ¿qué pasa? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo puse? Y lo andas buscando. Y más si es en la tienda, ¿verdad? Vas hasta preguntas allá enfrente. Oiga, si alguien recoge mi teléfono o algo lo perdí, me habla por favor, o me avisa, o me lo guarda.
¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en la tienda, compre y compre, y de repente, Señor, ¿dónde estás? Me concentré tanto en la compra, me concentré en tantas cosas que déjame ir al mostrador. Oiga, mire, perdí al Espíritu Santo de Dios, me desconecté de Dios. Mire, por favor, si encuentran a Dios o algo, háblenme. Estoy preocupado porque no está en mi vida. Estoy preocupado porque no me he acordado de Dios en todo el día. Estoy preocupado porque no he sentido la presencia de Dios en días. Usted se preocupa, hermano, cuando la presencia de Dios en su vida no la siente en horas o en días. No nos preocupamos, hermano. No vamos y le preguntamos a alguien, oiga, fíjese que no he sentido la presencia de Dios en mi vida, ¿qué hago? Fíjese que el Espíritu de Dios no se ha vivificado en mi vida, ¿qué hago? Si usted me habla, pastor, llevo semanas sin sentir la presencia de Dios, hermana, póngaseme a orar, póngaseme a leer la palabra. No puedo darle mire, coma este dulce y con este dulce va a sentir la presencia. No, eso no existe. Tome este vaso de agua, envuélvase con el manto sagrado o X cosa para que sienta. Eso es pura mentira. Eso es pura mentira. Busca la presencia de Dios en tu vida a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, en intimidad con Dios y con el Espíritu Santo. Te vas a tomar un vaso de agua y lo que te va a dar ganas de ir al baño. Te vas a tapar con el manto sagrado y lo que vas a hacer es que te va a quitar el frío. Pero la presencia de Dios va a seguir igual en tu vida porque la has descuidado. Somos sellados, hermanos. El Espíritu Santo de Dios es importante en nuestra vida porque nos sella para salvación, dice la Biblia. Después de haber creído en esta palabra, de haberla conocido y haber creído esta palabra, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, hermano, nos sella en Cristo como hijos de Dios, porque al momento de ser sellados con el Espíritu Santo, empezamos a vivir bajo la protección divina de Dios. Cuando el Espíritu de Dios nos sella, hermano, empezamos a utilizar los recursos del cielo. Empezamos a utilizar los recursos que Dios tiene para nosotros. Uno, la oración. Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, protégeme, Señor, te sirvo, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Señor, mi familia, Señor, esto, Señor, lo otro. ¿O qué cosa no le pide usted a Dios? Todo, todo. ¿Por qué? Porque no podemos ir a pedirle algo a alguien más si solo Él tiene el poder, si solo Él hace lo imposible, si solo Él tiene la fuerza, la magnificencia, solo Él tiene el poder, hermanos, para que nosotros nos acerquemos a Él a pedirle lo que sea. Claro, conforme a su voluntad. Pero, hermanos, cuando somos sellados, nosotros tenemos los recursos del cielo y la protección divina de Dios para nuestra vida. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, el Espíritu de Dios se vivifica en nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios, hermanos, nosotros lo tenemos en primer lugar en nuestra vida, como algo importante en nuestra vida. Hace días yo me acordaba de la hermana aquí presente. La primera vez que yo vi a la hermana que vino a la iglesia, hermanos, traía un fuego tremendo del Espíritu de Dios. No digo que no lo traiga, ella sabe. Acuérdense, es personal. Toda nuestra relación con Cristo es personal. Dios sabe cómo estamos. ¿Quién más sabe cómo está usted? Usted y Dios. Usted y Dios. Aquí usted puede venir sonriente y estar completamente frío, muerto, perdido. Usted aquí puede venir todo serio y eso y estar más lleno del Señor que nada. Entonces, cuando yo conocí a la hermana, la primera que vino a la iglesia, estábamos allá y la vi que estaba adorando al Señor. La vi que se arrodilló y hizo una posición que hacen los judíos para adorar a Dios.
Y dije yo, en mi celo espiritual, fíjense, porque hay un celo malo. El celo espiritual no es malo, porque el celo espiritual te dice, Señor, yo quiero de eso. Señor, yo quiero de eso. Ahora, el celo maligno te dice, envidia, hipócrita. Ese es el malo. El celo espiritual te va a hacer crecer. Y dije, yo la miré y dije, Señor, gloria a Dios. Porque así debemos llenarnos de ti. Porque así necesitamos buscar de ti. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y va a aprovechar cualquier oportunidad si nosotros nos descuidamos. Pero el Espíritu Santo de la promesa, que nos sella para salvación y también mora en vosotros. ¿Qué dice Romanos capítulo 8 versículo 11? Rápidamente, hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, es un regalo del cielo eterno que se ha enviado a nuestra vida, y debemos vivir bajo su dirección, bajo su protección, bajo su guianza, mientras nos capacita, hermanos, para que hagamos lo que Dios quiere para nuestra vida. Nadie nos va a capacitar mejor para hacer las cosas que Dios quiere en nuestra vida que el mismo Espíritu Santo de Dios, que proviene de lo alto, que proviene de Dios, que salió de Dios para nosotros. Es un regalo más que Dios nos dio. Fíjese, hermano, aparte de darnos el regalo de la salvación, nos dio el regalo del Espíritu Santo en nuestra vida, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué dice Romanos 8:11? Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, que ¿qué? Que mora en vosotros. Mora en vosotros, hermanos. Y ese Espíritu es un regalo especial, eterno, duradero, hermanos, que bajó del cielo para nuestra vida. Y que debemos de vivir bajo su dirección, bajo su guianza, bajo su protección. Y es el que nos capacita para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. ¿Cómo vamos a tener nosotros esa capacidad para hacer lo que Dios quiere? ¿No le dijo el Señor a Moisés, Moisés, vas a ir a hacer esto? Señor, yo no puedo. ¿Qué voy a hacer yo contra el faraón y un ejército que tiene? Y le dijo el Señor, yo voy a ir contigo. Pero Señor, yo soy de pocas palabras. Yo voy a ir contigo. Pero Señor, ¿qué le voy a decir al pueblo? Yo voy a ir contigo. La presencia de Dios, hermano, en nuestra vida, que habita en nosotros y que nos capacita para realizar todas las cosas, es el Espíritu Santo. Es ese regalo hermoso que nos dio y habita en nosotros. Si no nos damos cuenta que Él está dentro de nosotros, hermano, es porque una de dos: o no hemos sido sellados con Él, que eso significa que todavía no somos hijos de Dios, que no hemos entregado nuestra vida a Cristo y aceptarlo para que ese sello lo tengamos, o lo ha descuidado. Y aunque usted ya fue sellado con el Espíritu Santo, lo descuidó, esa presencia, que ya no la siente, que por eso la olvida a cada momento desde que sale de la casa, donde ande, y no se acuerda de Él. ¿Por qué? Porque no le da la importancia necesaria. Una cosa que no tiene mucha importancia en nuestra vida, por allá anda arrumbada, anda haciendo limpieza. Ay, mira, aquí estaba esto, ni me acordaba que todavía lo tenía. Muchas veces hacía el Espíritu Santo de Dios. Ay, si soy sellado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya ni me acordaba que era cristiano. Entonces, necesario es darle una importancia a ese sello que mora en vosotros. ¿Por qué, hermano? Porque es el que nos capacita, nos vivifica, y debemos de vivir bajo su dirección, su guianza, su protección. Es un regalo eterno que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, nos enseña. ¿Usted cómo va a aprender la palabra?
¿Cómo va a aprender a entenderla? Él nos enseña, hermanos. Una cosa es que nos enseña, otra cosa es que nos enseña a interpretar la Escritura. Nos enseña a vivir el Evangelio. Nos enseña a recordar a Cristo. Nos convence de pecado. Nos sella para salvación. Nos mora en vosotros y nos enseña. Dice Juan capítulo 14, por favor vaya a Juan 14, 10, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No solo una, no solo dos, todas las cosas. Cuando tú no sepas qué hacer, qué decisión tomar, Espíritu Santo de Dios que moras en mí, guíame porque vivo tomando decisiones equivocadas, vivo equivocándome. Dile, Espíritu Santo, enséñame. El Señor dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿qué? Todas las cosas. Ahí no solo está hablando de la palabra, porque Él, el Espíritu Santo, hermano, nos ayuda a interpretar las Escrituras, pero nos enseña todas las cosas de nuestra vida diaria también. Qué es bueno, qué es malo, cuándo debemos de tomar una decisión o no tomarla. Es necesario que el Espíritu de Dios debe de ser nuestro maestro, hermano, que nos enseña, que nos guía, que nos muestra el camino correcto. El Espíritu de Dios nos enseña, hermano, pero también nos revela la verdad. ¿Qué dice Mateo? 1 Corintios 2:12. Vaya a Corintios 2:12. Y nosotros, dice 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Por eso el Espíritu de Dios no nada más nos enseña, sino que nos revela la verdad. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A través de su Espíritu, el Espíritu nos revela la verdad, hermanos. ¿Cuál verdad? Que proviene del Padre. ¿Cuál verdad? Que si nosotros lo conocemos, que si nosotros lo aceptamos al Hijo de Dios, seremos llamados también hijos de Dios. Conoceréis, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo vamos a conocer la verdad si no es revelada por medio del Espíritu Santo de Dios? Dice la palabra, nos revela su verdad. ¿Qué pasó con Pablo, hermanos? Pablo creía, como muchos en este tiempo, creían estar bien sirviéndole a Dios, porque Pablo seguía su religión, pero perseguía a los cristianos, porque él creía que él estaba en la verdad. Y tenía un celo tremendo por la verdad de él, que él creía que era la verdad. Y seguía a los cristianos, los encarcelaba, los latigaba, hermano, los metía a las cárceles. Porque él conocía algo que él creía que era la verdad. Mas cuando sus ojos fueron abiertos, él vio la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre, dice. Pero la verdad fue revelada por el Espíritu de Dios. Hasta que él conoció la verdad, dice la Biblia, que fue Ananías y oró por él y escamas cayeron de sus ojos. Y Pablo volvió a ver. Y cuando ya vio, empezó a servirle a Cristo. Y a llamar hermano a los cristianos que antes él perseguía. Por eso en este tiempo, hermano, ¿cuánta gente no hay allá afuera, hermano, que cree estar en la verdad? Pero si la verdad no es revelada por el Espíritu de Dios, en aquel día se van a dar cuenta que vivieron una mentira, un evangelio de mentira, una palabra de mentira, que solamente siguieron una religión con muchas tradiciones, con muchos dioses que no lo acercan a Dios. La Biblia dice que Dios es celoso.
No te harás dioses ajenos delante de mí. Dice, ¿para qué quiero yo otro Dios si yo solo puedo? Dios solo puede, Dios no necesita ayudante, no necesita otros dioses. ¿Por qué no ir directo al poder, a la fuente que es Dios, a través del Espíritu Santo? Él nos revela la verdad. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo dice la Biblia que es un espíritu de error. Y muchos son guiados por él. Por eso dice que amplia es la puerta que lleva a la perdición y muchos la encuentran. Y angosta la puerta o el camino que lleva a la salvación y que pocos la hallan. ¿Por qué? Porque el espíritu de error que hay en el mundo no te permite ver la verdad. Sino el espíritu que proviene del Padre, el Espíritu de Dios, es el que te revelará la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Y verás la verdad y conocerás la verdad. Y esa libertad que te da la verdad te va a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu de Dios es llamado hijo de Dios. El que no lo tiene, no. ¿Dónde dice eso? Vaya Mateo, capítulo 10. Vaya Mateo, capítulo 10. Mateo, primer evangelio, capítulo 10, versículo 19 y 20. Mateo 10, 19 y 20. ¿Qué le dice el Señor aquí? Las persecuciones van a venir, dice. Mas cuando entreguen, no os preocupéis. No os preocupéis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Él nos revelará la verdad para hablar, ¿ok? Él nos va a revelar la verdad para hablar. Pero ¿a quiénes son los que son llamados hijos de Dios? Ahora sí, vaya a Romanos 8:14. Fíjese. Cuando vengan las persecuciones, dice, no te preocupes. ¿Qué hablas de hablar? ¿Cómo hablas de defenderte? Porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar. Pero ¿quién nos da qué hablar? Porque no sois vosotros los que habláis. No vamos a ser nosotros los que hablaremos, dice, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. Porque Él es el que nos revela la verdad. Más, dice, para ser llamados hijos de Dios, vaya a Romanos 8. ¿Qué dice Romanos 8? 14, así es. La palabra dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Nada más quiénes? Los que son Guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos enseña. El Espíritu de Dios nos revela la verdad. El Espíritu de Dios nos guía. Debemos de ser guiados, hermanos, por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjese, el Espíritu de verdad, no el espíritu de error o de mentira que habita en este mundo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará ¿a qué? A toda la verdad. ¿Cuán necesario y cuán importante es que nosotros tengamos al Espíritu de Dios en nuestra vida y que le demos una suma importancia, tanto como se lo damos a aquellas cosas a las cuales no podemos andar sin ellas durante todo el día? No podemos andar, hermanos, sin el Espíritu de Dios, sin la presencia de Dios en nuestra vida durante el día. Porque el enemigo lo va a aprovechar. Y ahí es donde vienen las catástrofes, las calamidades, los problemas, los errores, las equivocaciones. Y por causa de esos errores, equivocaciones, problemas que hacemos, vienen las consecuencias a nuestra vida. Pero cuando el Espíritu de verdad que mora en nosotros nos está guiando, nos está enseñando, nos está revelando, y nos dejamos guiar por Él, hermano, no
tiene el enemigo oportunidad para venir a hacer estragos a nuestra vida. Dice la Biblia, resistid, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahí el compromiso no es para el diablo, el compromiso es para nosotros. Dice, someteos pues a Dios, resiste al diablo y él va a huir. Ahí el compromiso es para nosotros. El diablo no crea que, ahí el compromiso es para el diablo que huiga. No. Tú tienes que someterte, tú tienes que resistir. Pero ¿cómo vas a resistir? Si el Espíritu Santo de Dios que te revela la verdad, que te enseña, que debe de guiarte, no está en primer lugar en tu vida para que no caigas en las manos del enemigo, no vas a poder. Vas a ser vencido por el enemigo. Vas a ser vencido por aquel. El Espíritu Santo de Dios nos guía. ¿Por qué debemos dejarnos guiar? Él es nuestro ayudador divino. Es el que nos guía. Nos ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, y poder tomar decisiones correctas. Cuando usted tenga un problema, una necesidad, no vaya a pedir consejo con alguien, hermano, que usted sepa que no tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque le va a tomar una decisión equivocada, errónea, que le va a traer más consecuencias. Pero si usted sabe que esa persona a la que usted va a pedirle un consejo tiene el Espíritu de Dios en su vida vivificado, hermanos, y es guiada por el Espíritu de Dios, usted vaya y pídale un consejo, porque le va a dar un consejo bueno para su problema. Pero antes de eso, ore a Dios, y que sea el Espíritu de Dios en oración el que le guíe. Pero si no, si usted va y le llama a la vecina, a la amiga, que no tiene nada que ver con Dios, oye, ¿cómo ves este problema que tengo? Y si no, déjalo, aborrécelo, véngate. Pero si es del Espíritu de Dios el que te está guiando, y es el que nos revela y el que nos enseña, y la persona que te va a dar el consejo está guiada por él, te va a decir, busca, sométete, ama, perdona. Porque esas son las palabras que están en la Biblia. Las palabras negativas que están en la Biblia, Dios las tacha y dice, no seas como el malo, no seas como el burro, que no obedece. Ama a tu enemigo, no te dice ódialo. No te dice no perdones, te dice perdona. A diferencia del espíritu de error que hay en este mundo, te va a decir odia, mata, véngate. Pero el Espíritu de verdad, el que nos enseña, el que debe de guiarnos, nos va a decir perdona, ama. Es completamente diferente, hermanos. Pero es necesario que lo tengamos en nuestra vida, porque si no está en nuestra vida, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero para que seas guiado por el Espíritu de Dios, es necesario ser sellado por el Espíritu de Dios en tu vida. ¿Y cómo te sellas con el Espíritu de Dios en tu vida? Dice la palabra, habiendo escuchado la palabra, el evangelio de la salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la palabra de Dios y no hemos creído en ella? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos escuchado el evangelio de la salvación y no hemos creído en él? No hemos sido sellados por el Espíritu de Dios. Pero cuando la creemos, venimos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y somos sellados por la promesa del Espíritu Santo. Ese que nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a convencer, nos va a recordar y nos va a enseñar a vivir de una manera digna y agradable a Dios. Recuerde, el Espíritu de Dios nos faculta con dones espirituales para nuestra vida. Póngase de pie. Nos da poder, nos llena, nos guía. Es necesario, hermano, que usted tome al Espíritu de Dios en su vida como algo sumamente de suma importancia.
teléfono me va a hablar mi hijo, y mi hijo es importante para mi vida, y si no me puedo comunicar con él va a suceder algo. Fíjese las consecuencias que pueden suceder si usted no se lleva su teléfono, porque para usted es algo sumamente importante en su vida. Si yo no me llevo mi teléfono, me va a hablar mi esposo, y si no le contesto va a decir: ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Si me habla mi hijo y tiene una necesidad y el teléfono lo olvidé, no lo voy a poder ayudar. De esa importancia que tiene nuestro teléfono en nuestra vida, mucha más importancia debe tener el Espíritu de Dios, porque las consecuencias, fíjese, si usted deja olvidado su teléfono, va a haber unas consecuencias. ¿Cuál? Que su hijo le hable si tiene una necesidad y usted no lo va a poder apoyar. Que su esposo le hable y no le conteste y usted va a decir: ¿dónde estará? Va a empezar a pensar mal y va a haber un problema. Bueno, las consecuencias de no darle una importancia al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, mucho más grande que la importancia de la necesidad de nuestro teléfono, que es importante en nuestra vida también, las consecuencias son más tremendas. Porque el enemigo viene y se mete, hermano, en ese momento en el cual tú no le diste la importancia de vida al Espíritu de Dios en tu vida. Así como es tan importante, hermano, estos aparatos para nuestra vida, nuestros teléfonos, porque sabemos las consecuencias que pueden haber al no tenerlos cerca o no traerlos en nuestra vida. Asimismo, la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida es tan importante, porque puede haber consecuencias catastróficas en nuestra vida. Puede venir un hombre y convencerte y adulterar. Puede venir una mujer a tu vida allá afuera y hacerte pecar y adulterar. Y las consecuencias de eso dentro de un matrimonio son tremendas. Mucho más que si hubieras olvidado el teléfono y no le hubieras contestado a tu esposo, que se va a enojar, pero luego se va a contentar. Pero si el Espíritu de Dios no está ahí para enseñarte, para guiarte, para fortalecerte, las consecuencias son más catastróficas, hermano. Mucho más. Por eso suceden cosas tan grandes, hermano, en personas que a veces decimos: pero si esa persona era tan tranquila, tan calmadita, ¿cómo pudo hacer eso que hizo? El Espíritu de Dios, hermano, en nuestra vida debe estar en primer lugar. De suma importancia. Las maestras que llegaron ahorita, si tú sales de tu casa en la mañana y se te olvidó el teléfono, ¿verdad que te regresas por él? Si te olvidó la cartera, te regresas por él. Si te olvidó las llaves, te regresas por él. Pero si no oraste y ya estás afuera de tu casa, no te regresas a orar, porque no es de tanta importancia para tu vida como lo es el teléfono, las llaves, la cartera. Porque sabes que si no te llevas el teléfono va a traer consecuencias. Si sabes que si no llevas tu cartera va a traer consecuencias, no va a traer dinero para comer o alguna necesidad. Pero si no oras, dicen: ¿qué puede pasar? Si la presencia del Espíritu de Dios no va en tu vida durante todo el día, porque en la mañana no oraste, ¿qué puede pasar? ¿Y qué tal si la muerte llega a ti en ese momento? ¿Qué tal si viene la tentación tan fuerte y no está el Espíritu de Dios ahí vivificado en tu vida para hacerte, para ayudarte, para guiarte y resistirla? ¿Qué vas a hacer? Él mora en nosotros, habita en nosotros, está en nosotros y es para nosotros. Es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Pero si nosotros lo olvidamos, ahí está dentro de nosotros. Pero si lo olvidamos dentro de nuestro hígado, allá por nuestros páncreas, allá por donde menos ves, no nos va a poder ayudar, no nos va a poder guiar. Y todo aquel que no es guiado por el Espíritu de Dios no es hijo de Dios, dice la Biblia. Romanos, apréndase Romanos. Yo eso lo iba a poner también ahí en lo que nos estamos aprendiendo, Romanos 8:14. Todo el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios, es llamado hijo de Dios, es perteneciente al grupo de los hijos de Dios, al reino de Dios. Pero aquel que no es guiado por el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. Porque somos sellados
en nuestra vida por el Espíritu Santo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Si alguno hoy su corazón ha sido tocado por la palabra y quiere entregar su vida a Cristo porque no lo ha hecho y ser sellado con el Espíritu Santo de Dios, solo levanta tu mano. Si alguien siente la convicción de que el Espíritu de Dios está en su vida y de que necesita salvación, porque pecadores somos y es necesario entregárselos al Señor, solo levanta tu mano. Porque es necesario que nosotros entendamos que Jesucristo vino a este mundo para perdonar nuestros pecados, para pagar nuestra deuda, para darnos vida eterna y una salvación. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que he descuidado mi vida espiritual, pero vengo a ti porque sé que tú me perdonas, porque sé que tú, Señor, limpias mi vida una vez más. Séllame con tu Espíritu Santo, perdona mis pecados y ayúdame a vivir una vida digna de ti, Señor. Sé mi Señor y Salvador personal, único y suficiente. Y Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Y que tu Santo Espíritu sea mi guiador, mi ayudador, mi sustentador. El que guíe mi vida cada día a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Sé con cada uno de nosotros. Llévanos con bien. Lleva con bien a mis hermanos, Señor. Toca sus vidas y sus corazones. Guárdalos cada día, Señor. Guarda sus hogares, sus familias. Si alguno viene afligido, necesitado, tú conoces su necesidad. Si alguno viene enfermo, Señor, pon tu mano de poder sobre él y sánalo. Que tu Santo Espíritu se vivifique, Señor, y podamos ver tus milagros en nuestras vidas, Señor. Llévanos con bien, Señor, y que podamos estar nuevamente reunidos buscando de tu presencia, buscando agradarte, para que el día que estemos delante de ti, Señor, no nos avergoncemos, ni tú te avergüences de nosotros, sino que al contrario nos digas: pasad al gozo de tu Señor. Gracias te damos. Te pido por mi esposa, Señor, por ese bebé que viene en camino, Señor. Sé que todo está en tus manos, Señor, y está en tu tiempo, Señor, porque tú tienes escrito el tiempo de su nacimiento y el tiempo de su muerte ya, Señor. Pero también, Señor, lo que vayas a hacer con él en su vida. Te pido que sea un siervo tuyo, Señor, como cada uno de mis hijos, que te busquen, que te amen, que te sirvan, Señor, porque no hay nada hermoso y nada mejor pagado, Señor, que servirte a ti. Asimismo, la familia de mis hermanos, Señor, sus hijos, esposos y esposas, obra, Señor, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.